Hoy te voy a hablar del tema ¿Por qué tienes miedo? El texto base está en Primera de Samuel, capítulo 17, verso del 1 al 58. Pero vamos a leer solo los primeros 11 versículos de este capítulo. Dice así: los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca en Efes Damín. Y también Saúl y los hombres de Israel se reunieron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces un paladín del campamento de los filisteos, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo. Y traía un casco de bronce en su cabeza, e iba vestido con una cota de malla, y era el peso de la cota 5.000 siclos de bronce. Y sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se detuvo, y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué salís a dar batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él puede pelear conmigo y me mata, nosotros seremos sus siervos. Y si yo puedo más que él y lo mato, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo desafío a los escuadrones de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Israel había salido a la guerra en contra de los filisteos, y estos acamparon entre Soco y Azeca en Efes Adim. Pero los israelitas acamparon en Ela. Cuenta que los 3 hijos de Isaí de Belén acompañaron a Saúl. El menor, que era David, se había quedado apacentando las ovejas. Del campamento de los filisteos salía un paladín cuyo nombre era Goliat, y desafiaba al ejército de Israel, ya que él era un gigante, y todo el pueblo escuchaba su desafío. Pero nadie respondía, porque se turbaban y les daba gran miedo. ¿Qué es lo que provoca el miedo? El miedo puede ser complicado para un hijo de Dios. Vamos a analizar 4 aspectos que provoca el miedo en nuestras vidas. Primero, el miedo hace que trates de esconderte de Dios. Veamos el capítulo 3 de Génesis, verso 10, que dice: y él respondió: te oí en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Primero, el miedo hace que intentes esconderte de Dios, aunque no lo vas a lograr, porque Él está en todo lugar. Adán había comido el fruto prohibido y su entendimiento se había abierto. Y cuando escucharon a Dios, tuvieron miedo, y lo único que pudieron hacer fue esconderse. Cuando pecamos, en vez de ir delante de Dios a solucionar nuestro pecado, nos escondemos de Él. Dejamos de asistir a la iglesia. Nuestro tiempo devocional disminuye hasta casi desaparecer. Y eso no es lo que tenemos que hacer. Cuando cometas un pecado, debes ir delante de Dios a solucionarlo. No te escondas de Él, porque no lograrás nada. Él te ama por sobremanera y nada podrá separarte de su amor. Así que si has pecado y te sientes lejos de Dios, no es porque Él te haya abandonado, sino que es porque tú estás escondido de Él. Es mejor arreglar cuentas con Dios que cargar con el pecado, el cual abrirá puertas para que el enemigo te ataque sin contemplación. Como parte 2, el miedo te paraliza. Una pequeña historia, mira, yo viví el terremoto del año 1985 en Santiago. Claro, algunos dirán, pero no fue el terremoto del 2010. Sí, está bien. Pero en ese entonces las construcciones no eran como las de ahora. Aún teníamos casas enteras construidas de barro. Nosotros estábamos jugando en el patio con mi hermano al Festival de Viña, cuando de pronto comenzó a temblar. Yo veía cómo todo se sacudía y no atiné a hacer nada. Me había paralizado el miedo.
Pero mi papá, que ya tenía experiencia en temblores, le gritó a mi hermano mayor: ¡sujeta la pandereta que se les cae encima! Y así pasaron los 45 segundos más largos de mi vida. Mientras todos hacían algo para que el daño fuese menor, yo me quedé paralizado en la puerta que daba al patio. De hecho, estuve como 1 hora después del terremoto en estado de shock. No reaccionaba, ni siquiera hablaba. Mira ahora lo que le pasó al pueblo de Israel en 1 Samuel 17:11. Cuando Saúl y todo Israel oyeron estas palabras del filisteo, se acobardaron y tuvieron gran miedo. Es increíble que Saúl, sabiendo que pertenecía al pueblo escogido por Dios, en ese momento se haya paralizado y ninguno haya salido a enfrentar a ese gigante. La victoria era de ellos, porque el Dios de los cielos estaba presente en el campo de batalla. Pero el miedo los tenía paralizados. No sabían qué hacer, ni siquiera sabían a quién recurrir. ¿Cuántas decisiones has dejado de tomar por el miedo que te provocan? ¿Por qué no le dices a mamá que ese hombre que trajo a casa está abusando de ti? ¿Acaso tienes miedo que no te crea? ¿Por qué no has dejado ese lugar que te hace tan infeliz? El miedo definitivamente te paraliza. Como punto 3, el miedo te inhabilita para la batalla. Revisemos Jueces 7, versículo 3. Dice: ahora pues, proclamad a oídos del pueblo: cualquiera que tenga miedo y tiemble, que regrese y se vaya del monte Galaad. Y 22.000 personas regresaron, pero quedaron 10.000. Gedeón iba a enfrentar una gran batalla y se armó de un tremendo ejército. Pero el Señor le entrega esta palabra y envía para la casa, a causa del miedo, a 22.000 hombres. Imagínate, Dios mismo le dijo a Gedeón que rechazara a todo aquel que sintiera miedo. Esto es lo mismo que le pasó al pueblo de Israel cuando se enfrentó a Goliat. El miedo los inhabilitó para la batalla. Cuarto punto, el miedo te quita la posibilidad de ser prosperado y usar tus dones. Mateo 25:25 dice: y tuve miedo y fui y escondí su talento en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. El miedo te quita la posibilidad de ser prosperado, ya que, como vemos en este ejemplo, el criado tuvo miedo de invertir ese talento y así lograr ganancias para su señor. ¿Por qué no lo llevó al banco, a algún lugar, a alguna casa, para que con el tiempo fuera ganando intereses y así entregar el talento más los intereses del periodo? ¿Qué le pasó al criado? Por ese sentimiento de miedo, la Biblia nos cuenta que él perdió aún el talento que le fue entregado. Cuando hay miedo en tu corazón, no vas a tomar en cuenta que Dios todo lo ha provisto para que estemos sin falta de nada. Y esto no solo se aplica en lo económico, sino también en los dones y talentos que Dios te ha entregado. Debes ser prosperado en todo. Si tienes el don de sanidad, debes usar ese don en favor de los enfermos. Si tienes el don de intercesión, debes orar a Dios en favor de otros. Tu don o tu talento, piénsalos como un músculo. Si no los ejercitas, terminarán atrofiados. David llega al campo de batalla, porque su padre lo envió a dejarle comida a sus hermanos. Es en este momento que se encuentra con Goliat saliendo a desafiar al pueblo. David conocía al Dios que estaba con él y hace una tremenda declaración. ¿Quién es este filisteo incircunciso que provoca los escuadrones del Dios viviente? David estaba declarando de lo profundo de su conocimiento de Dios que lo había liberado del león y del oso. David conocía de qué era capaz su Dios y que él pertenecía al pueblo escogido. Él solo tuvo que hacerse presente en el campo de batalla para que Dios le diera la victoria. Aquí debemos aprender algo. Es tan importante agradecer por la victoria sin siquiera haber batallado todavía. David proclamó su victoria antes de pelear con el gigante. Leamos algo que dice Isaías capítulo 54, verso 1. Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo la que nunca estuvo de parto. Porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Dios le está diciendo a una mujer estéril que se regocije, que cante alabanza. ¿Por qué?
porque más serán sus hijos que los de la casada. Aquí no le está diciendo espera a casarte y ahí cuando ya tienes posibilidades de embarazarte canta de alegría. No, le está diciendo a una mujer estéril que agradezca desde ya por los hijos que va a tener. Por eso debemos copiar el ejemplo de David, que agradeció por la victoria sin siquiera haber entrado en el campo de batalla. Otra cosa importante que debes aprender es que si tú no enfrentas a tus gigantes, esos gigantes te seguirán a donde quiera que vayas. Ponles el nombre que tú quieras a tus gigantes. Falta de perdón, tabaquismo, pornografía o cualquier otro. Tienes a Dios de tu lado para enfrentar lo que sea, cuando sea. Dios es un Dios de victorias, no de derrotas. Y Él nos da la victoria por el hecho de ser sus hijos. Que el miedo no te inmovilice. Levántate en el nombre de Jesús en contra de tus gigantes y derrótalos. Te voy a dejar 2 versículos bíblicos para terminar este tema. Primera de Corintios 15:57 dice, pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Primera de Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Si este tema lo has escuchado en alguna plataforma o en alguna red social, te queremos invitar a que te comuniques con nosotros. Lo puedes hacer enviándonos un correo a correoradiourbana@gmail.com o a misionurbanamedia@gmail.com. Puedes agregarnos en WhatsApp. El número es +569 82 98 38 22. Repito el número, +569 82 98 38 22. Si quieres nos puedes buscar en Facebook como Misión Urbana Radio o el grupo Misión Urbana Media. Y si eres asiduo al Twitter, bueno, en Twitter nos puedes ubicar o nos puedes seguir como @MisiónUrbana1. Esperamos saber de ti, esperamos conocerte a través de las redes sociales, queremos conversar contigo, queremos animarte, queremos fortalecerte, queremos invitarte a escuchar nuestra radio online y queremos compartir contigo. Así que no tengas temor, comunícate con nosotros y estaremos respondiendo a tus mensajes por las diferentes redes sociales. Que el Señor te bendiga y nos escuchamos en el próximo tema. Esto fue Misión Urbana Radio.